En la jornada ha habido ciertos cambios en el programa debido a los acontecimientos que todos ustedes conocen. Uno de ellos es que va a sentarse ahora en este panel Israel Doncel, que es el jefe de prensa de medios de comunicación de la Casa. Por cierto, es una ocasión estupenda que él salga a la luz, que es un gran periodista también, y que esté con nosotros y nos explique también qué consisten estos cambios. Bueno, yo de Israel siempre digo como el rey del sol, que cuando hablamos del departamento de prensa de la Casa de América es como él, que era que el Estado se mueva, pues Israel Doncel es el departamento de prensa de la Casa, él y poco más. Así que Israel, vente para acá y mientras viene querría en este momento aprovecharte para agradecer de todo corazón a los corresponsales y agregadores de prensa iberoamericanos el apoyo que nos prestan siempre en esta casa y la colaboración que mantenemos tan estrecha con todos ustedes para que América esté más presente aquí en España. Gracias y que tengan una jornada muy provechosa. Buenas tardes. Gracias, Santiago. Gracias al secretario de Estado también por sus palabras. Como ya habrán podido adivinar, no soy Alberto Peláez, que es el corresponsal que hoy nos iba a acompañar, participando en este encuentro. Lamentablemente, la actualidad, como para todos los periodistas, manda y Alberto tiene que estar en Barcelona, en Cataluña, cubriendo las informaciones que se están produciendo en las últimas horas y por eso hoy no nos va a poder acompañar. Sin embargo, sí que contamos, por suerte, con Max Eiz. Max, bienvenido. Gracias. Max es editor multimedia de BBC Mundo, que para los que no lo conozcan es el servicio en español de la BBC, la cadena pública británica. Lleva más de 20 años viviendo en el Reino Unido, pero su acento les va a desvelar enseguida que viene de Argentina. Además, también fue corresponsal allí mismo en Argentina, para toda Sudamérica, para la BBC, para esta misma cadena, por lo que conoce muy bien la región, ha viajado bastante. Y además es un profesional acostumbrado a adaptarse al cambio y yo creo que no le ha tocado mejor época que la que estamos viviendo. Así que, Max, a mí me gustaría comenzar con una división que aparentemente puede parecer obvia o puede parecer sencilla, pero que no lo es, que es esta diferencia entre lo que es un medio público, todos tratamos de hablar de los medios públicos, y lo que es un medio estatal. Y aprovechar eso para que nos expliques el modelo de la BBC, ese modelo tan renombrado. Antes de nada, me gustaría decir que tenemos un hashtag que es medios públicos y que desde ese hashtag pueden empezar a mandar sus preguntas para Max y para los próximos invitados. Así que, Max, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, la diferencia entre medio estatal y público es una diferencia crucial. La BBC, en el caso del medio en el que trabajo yo, empezó siendo un medio estatal porque fue creado por el Estado en 1927, pero con la experiencia se dio cuenta de que tenía que empezar a ser un medio público, que es muy diferente. Un medio público, el medio estatal pertenece al Estado, el medio público pertenece a la gente. Entonces, ¿cómo logró la BBC que el medio pertenezca a la gente? Bueno, hay dos cosas esenciales para que un medio sea público. Uno es que tenga independencia política, independencia económica. Entonces, lo primero que hizo la BBC es generar un mecanismo para tener una fuente de financiación propia que pueda gestionar por sí misma. En el caso de Reino Unido es la licencia de televisión, que es una especie de pago anual que hace la gente que tiene un aparato de televisión, que son 160 libras por año, que serían, no sé, 170, 180 euros, que lo maneja un ente independiente de la BBC. Entonces, por un lado, la financiación manejada por sí misma. Y por el otro lado, un órgano de gobierno independiente, que es un trust, el BBC Trust, que está conformado por gente que representa a todos los sectores sociales, desde gente de las empresas hasta gente del sector cultural, gente de la educación, gente de organizaciones sociales, etc. Y ese ente, con sus propios fondos, maneja lo que son los objetivos de la BBC, las prioridades que tiene, cómo se distribuyen los fondos y demás. O sea, el Estado y el gobierno no tienen prácticamente ninguna intervención en cómo se maneja y en los temas que tiene que manejar, o en la agenda, ni nada por el estilo. Entonces, ese es el modelo en el que yo personalmente creo, que por eso, digamos, he seguido trabajando en la BBC tanto tiempo. Me parece que es un modelo muy sano
y que la BBC lo ha puesto a prueba muchas veces. Por ejemplo, en el caso de la Guerra de las Malvinas, el gobierno de Margaret Thatcher trató muchas veces de intervenir en la agenda, tratando de que la BBC llame a los soldados argentinos enemigos, por ejemplo. Trató de controlar una de las antenas de la BBC para crear un programa de radio paralelo a lo que transmitía por radio la BBC. Bueno, y así hubo un montón de intentos de los gobiernos de tratar de intervenir en la agenda y en cómo se maneja la información, que la BBC ha podido resistir gracias a que tiene un ente independiente de gobierno, ¿no? y una gestión financiera independiente también. Antes nos decías esa membresía de unos 170 euros que paga cada televidente. Sí. La suma total nos da un montante aproximado de 4.700 millones de libras anuales. Es una fortuna, es el PIB de algún país, seguramente. País. Es una cifra bastante alta. Luego tendremos al gerente de la Televisión Nacional de Chile, que anda por unos 60 millones de euros anuales. ¿Cómo se reparte tal cantidad de dinero? Es decir, imagino que eso supone una presión también el manejar. Bueno, digamos, si uno mira las cifras, la BBC es, por números, uno podría decir que es quizás la mayor organización de comunicación del mundo. Tiene 35.000 empleados, para empezar, en todo el mundo. Transmite en 28 lenguajes. O sea, es una estructura que ya de por sí, para tener presencia global y estar en todos lados y ser un medio público internacionalizado, que es uno de los temas de esta charla, necesita ya de por sí recursos para tener presencia. Y el resto del dinero se invierte básicamente en contenidos, es uno de los aspectos fundamentales, no solo la noticia, sino todo aquello que muestre la noticia desde otro punto de vista, el ángulo, el contexto, la explicación, el desarrollo de lo multimedia, que es también fundamental, trabajar en muchos formatos. Y una de las cosas esenciales que tiene que ver un poco con lo que se ha hablado antes aquí es la innovación. Se invierte mucho dinero en innovación porque el mercado y los medios de comunicación cambian muy rápido, cambian los formatos, cambian los hábitos de consumo, cambian, no sé, todo, la forma en que se presentan los contenidos, las plataformas en las que se leen los contenidos. Los celulares hoy son súper importantes, son casi más importantes que el desktop, digamos. Entonces uno, para seguir el tren de todo eso, tiene que invertir en innovación, o sea, investigar hacia dónde va el mercado y tratar de responder a las necesidades de la audiencia. Claro, nos hablabas de que se emite en 28 lenguajes, uno de ellos es el español, pero es curioso, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos por qué una cadena, la cadena pública británica, decide tener una emisión en español y lanzarse a conquistar América Latina, ¿no? Es curioso porque es un medio público británico. ¿Qué motivaciones visteis para hacerlo? Es curioso, bueno, tiene un origen histórico, digamos. Sabemos, bueno, que Reino Unido era un país imperial, llegó a dominar un quinto del mundo o algo por el estilo, muchas de sus instituciones siguen esta como vocación global, digamos, y la BBC, cuando fue creada con servicios de idiomas ya de entrada, y tenía un servicio en español, que era un servicio básicamente de radio, ¿no? Y ese servicio en realidad estuvo a punto de desaparecer. En los 80 lo iban a cerrar hasta que un gobierno militar en Argentina decidió invadir las Islas Malvinas, y el gobierno británico, que intentaba crear una transmisión paralela para transmitir a Argentina y a las Islas Malvinas, entonces la BBC decidió mantener el servicio, que era de radio, y años más tarde decidió crear la operación online de BBC Mundo. Eso estoy hablando de 1999. Y con la llegada del servicio en español a Internet, empezó a crecer, empezó a tener más público en los distintos países de América Latina. Es muy fuerte en Estados Unidos, en España, en México. Y la BBC se empezó a dar cuenta que en muchos de los países de América Latina había cierta necesidad por tener una información más equilibrada, lo que decía un poco el secretario de Estado, esa cosa de los grises, de los matices, en países como Venezuela, que es un país totalmente polarizado. Los medios están sesgados para un lado, para otro.
había como necesidad de medios que fueran como un punto de referencia o que dieran otra mirada, una mirada más de grises de lo que estaba pasando. Entonces nos dimos cuenta que teníamos potencial de crecimiento en todos estos países y bueno, empezamos a apostar también a eso, ¿no? A tener corresponsales en distintos lados y digo, la verdad que fue una apuesta que valió la pena porque hoy en día tenemos, son 26 millones un público de 26 millones mensual, digamos, una audiencia de 26 millones por mes en toda América Latina, España y Estados Unidos. Como nos decías al principio, los dueños, por decirlo así, de la BBC es el público, es un medio público. Sí. ¿Cómo ve la sociedad británica que ha votado el Brexit que una cadena, que su cadena se abra tanto al mundo? Es decir, que en lugar de levantar fronteras, las rompa, ¿no? y aparezca cada vez más en más de 26 lenguas. ¿Qué percepción tiene la sociedad británica de esta internacionalización del medio público? Bueno, el Brexit ha generado algunos problemas económicos en Reino Unido. Está claro, la economía no está creciendo como antes. Ha habido cuestionamientos de si este dinero que se recauda en license fee que se cobra a los usuarios por la televisión se podría usar con otros fines, etcétera, etcétera. Pero una encuesta que hizo la BBC con el público británico resultó en que la mayoría de la gente quiere mantener la BBC así tal cual está por el valor que ofrece, digamos, en sus documentales, en sus contenidos y demás. O sea, la gente prefiere dejarla así como está por el momento. Pero sí, ha habido cuestionamientos, sin duda, sí. Vosotros, tú eres editor multimedia, la sociedad multimedia de la que hablaba precisamente el secretario de Estado, imagino que supone muchos retos. No sé si vosotros tenéis ese peso, esa espada de Damocles de la búsqueda del clic, es decir, de buscar un clic rápido, o por ser un medio público quizá no haya tanta presión de que tenga que haber clic tras clic en vuestros espacios digitales. Bueno, el clic, digamos, uno cuando produce contenidos quiere que lo vean los contenidos, o sea, a uno le interesan en el fondo los clics. Ahora, depende de lo que uno produzca. Si uno está produciendo contenidos de baja calidad o morbosos o, no sé, contenidos que solamente porque dan clics, digamos, no sé si está bien, digamos, hay una consideración ética y de calidad, digamos, ¿no? Pero, digamos, nosotros lo que tratamos de hacer es tener un contenido variado, ¿no? Cosas por ahí que hoy en día lo tienen todos los medios, más livianas, sí, pero también tenemos cosas también profundas y de investigación. Hoy en día el público exige diversidad de contenidos, o sea, a nosotros, por ejemplo, nos ha ido bien con temas de ciencia, de educación. Educación es un tema casi, no sé si muy explotado en general en los medios de comunicación, pero genera un interés, porque la gente tiene mucho interés en saber sobre nuevos modelos de educación, cómo cambiar un sistema educativo que está anquilosado. Hay como una necesidad de variedad de temas, pero bueno, sí, hay que darle un poco al público un poco de todo, pero siempre dentro de los límites de la calidad y de los valores editoriales que tiene uno, ¿no? Sí, esos valores, o sea, digamos que la BBC, uno de sus grandes puntos fuertes es ese famoso código ético y estético, ¿no? que tiene. ¿Te permite ese código adaptarte a la perfección, al 100%, a los nuevos consumos de información? Porque digamos que ha cambiado mucho, ¿no? El teléfono móvil, que antes nos hablaba también el secretario de Estado. No sé si ese código es un corsé demasiado estrecho para las nuevas necesidades. Bueno, digamos, es un código, en realidad, la guía editorial de la BBC es un libro así grande que plantea básicamente casi todos los escenarios y es actualizado constantemente según los cambios de plataformas, de formatos y demás. En el fondo son principios fundamentales de ética periodística, o sea, uno si, por ejemplo, va a una escuela a hacer un artículo y saca una foto a un niño, no se pueden sacar fotos a niños sin pedir permiso de los padres, son como prácticas estandarizadas, ¿no? Uno no muestra el momento de la muerte de una persona porque es morboso, uno no alimenta la curiosidad morbosa. Hay un montón de elementos que más allá de las plataformas o cómo vayan cambiando o los formatos se siguen manteniendo, ¿no? Es como
también repito lo que decía el secretario de Estado, la cosa de la ética periodística, que hay una ética más allá de cómo cambie el mercado. Nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos ser lo más objetivos posibles, presentar el contenido de la forma más decente posible, más equilibrada posible, más balanceada. Entonces esas cosas no cambian en realidad, ¿no? ¿Hay algún tema que te haya sorprendido, que haya funcionado muy bien en las redes, en Internet, y que pareciera, lo digo porque como hay varios periodistas en la sala, estoy seguro de que será muy útil como experiencia saber si hay algún tema que previsiblemente podría no haber funcionado, pero que ha ido muy bien? Bueno, uno de los ejemplos que a mí me interesó muchísimo es en un momento donde hay información por todos lados, circula mucha información por redes sociales, la gente habla todo el tiempo, en el momento a uno le llegan las alertas, no sé, tantos muertos en Medio Oriente, bueno, etcétera, ¿no? Uno está hiperconectado, la información le llega en el momento. La necesidad de la gente de entender el fondo de situaciones que están pasando. Por ejemplo, Medio Oriente, ¿no? La última escalada de violencia que hubo entre palestinos y israelíes, la nota más exitosa de la historia nuestra, desde que comenzó el servicio, ha sido una simple explicación de cómo comenzó el conflicto entre palestinos e israelíes, así de simple. Porque uno sale a la calle y pregunta a la gente, ¿usted sabe el conflicto, existe este conflicto entre palestinos e israelíes? Sí. Pero si le pregunta a alguien en la calle, ¿y cómo empezó? ¿Usted sabe cómo empezó ese conflicto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente? Bueno, mucha gente no lo sabe. Entonces, nosotros aprovechamos una escalada del conflicto para sacar ese material que es tan sencillo y una pregunta tan básica, y ha sido por lejos, por ejemplo, el artículo más exitoso desde que nosotros lanzamos nuestra operación online. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay necesidad, más allá del bombardeo de información, todo el tiempo hay una necesidad de entender, y creo que nosotros como medio público, una de nuestras funciones es darle el servicio a la gente de que pueda entender dónde está parada, qué es lo que está pasando para tomar decisiones informadas digamos, esa es una de las... ¿Crees que esa necesidad a lo mejor no la están cubriendo los medios privados? Bueno, el tema es que los medios privados, uno de los problemas es que la mayor preocupación es la audiencia, los números. Entonces, uno tiende a pensar que cuando la mayor preocupación es la audiencia, los números, se presente todo aquello que venda, ¿no es cierto? No necesariamente todo aquello que explique o ayude a entender un fenómeno. Digamos, si uno piensa, por ejemplo, un artículo que explique el conflicto en Medio Oriente, uno no diría que es algo que daría mucha audiencia, digamos, ¿no? O sea, y sin embargo, la posibilidad de ser... El hecho de ser un medio público y poder apostar a un contenido que no necesariamente sea de entrada algo que pueda tener éxito, desde el punto de vista de la audiencia, eso me parece que es uno de los valores que puede ofrecer un medio público, ¿no? Apostar a cosas que originalmente no parecen que sean populares, pero sin embargo, por la necesidad de la gente de entender, terminan siendo populares, ¿no? Sí. Tú decíamos antes que has estado en Argentina, pero has viajado mucho por la región como corresponsal para Sudamérica de la BBC. ¿Crees que, por lo que has visto de las sociedades de Iberoamérica, están preparadas, pueden llegar a tener un medio con el mismo modelo que la BBC, siguiendo las mismas líneas? ¿Tiene que cambiar algo? ¿Podría ser factible un modelo como la BBC en cualquier otro país de América Latina? Yo creo que el problema en los países latinoamericanos es que los estados les cuesta mucho desprenderse de sus medios, digamos, les cuesta mucho dejar de tener control sobre sus medios. Nosotros hace poco, por ejemplo, tuvimos la visita de miembros del gobierno argentino que están reformulando todo el sistema de medios, ahora le llaman sistema de medios públicos, y que están tratando de seguir un modelo de mayor independencia, ¿no? Argentina también, un país polarizado, pero bueno, vinieron con la propuesta de todos los medios, estaba la lista de los medios, y uno de las entidades que manejan es el Centro Cultural Kirchner. El gobierno de ahora es un gobierno de otra tendencia política contraria. Y decía CCK, ¿no?
pero abajo decía Centro Cultural. Habían obviado poner Kirchner. Entonces, ahí uno pensaba, bueno, ahí empezamos mal ya, ¿no? Porque uno no tiene que censurar ese tipo de cosas si quiere ser un medio público, digamos, ¿no? Más que estatal. Entonces es como muy difícil pensar con los gobiernos que hay ahora, por ejemplo, o que se puedan desprender, ¿no? Es como el medio público está visto como un elemento de difusión de las ideas del gobierno de turno, entonces es como difícil todavía llegar a ese estadio, si bien hay algunas iniciativas para tratar de cambiarlo, ¿no? Y más allá de los y hay excepciones, obviamente, ¿no? Sí, no, hay modelos, de hecho, que se acercan, luego veremos la televisión de Chile, que se acercan el de Chile, por ejemplo, bastante totalmente. al de la BBC, pero más allá de los gobiernos, las sociedades, es decir, una sociedad, no sé, de cualquier país de América Latina, se le puede decir, usted va a empezar a pagar $170 por su membresía, por la televisión pública del país X, y tiene que sentirla como propia, como suya, y va a tomar decisiones al respecto porque es un medio que le pertenece. ¿Eso lo ves factible? No, creo que no por ahora, porque no se entiende todavía bien la diferencia entre público. Me parece que no se entiende mucho la diferencia entre público y estatal, y a la hora de tener que pagar, ahí me parece que también puede haber un obstáculo, ¿no? Porque, digo, son países con una situación económica más delicada, no sé, quizás ese es un modelo que funcione más en países como Reino Unido, no sé, es una buena pregunta, pero es difícil decirlo, sí. Tenemos un problema, ¿no? Yo creo que se ha señalado ya aquí, y, bueno, y no es el primer encuentro, el año pasado también se comentó bastante, que es el tema de las noticias falsas, de las fake news. No sé si crees que quizá los medios públicos, no los estatales, los públicos, suponen un antídoto para las fake news o pueden suponer un antídoto para las fake news. Sí, digo, yo creo que hay una fórmula de antídoto que se puede aplicar en cualquier medio de comunicación, más allá de que sea público. El primero es desconfiar de toda información, me parece como la base esencial del periodismo, como desconfiar, tomar distancia, y después tener una serie de mecanismos de verificación que se sigan a rajatabla, digamos. Digo, sale esta información en Facebook o Twitter, bueno, ¿qué hago? Voy a tratar de ver la fuente original que citan, voy a la fuente original, llamo, me contacto con ellos a ver si es verdad, trato de buscar contraste con otras fuentes. O sea, hay una serie de mecanismos que uno puede aplicar para tratar de no caer en ese tipo de noticias. Y bueno, lamentablemente las redes sociales se han convertido en una fuente de información falsa siempre existió, pero las redes sociales las han quizás difundido, fomentado un poco más, ¿no? Pero yo creo que sí, una serie de mecanismos o guías editoriales bien claras y bien estructuradas y seguidas cotidianamente o rutinariamente, uno lo llevan a evitar caer en este tipo de trampas de información. Sí. Antes hablabas también de que este posicionamiento de la BBC en América Latina es una cuestión también de posicionamiento cultural global que siempre ha tenido el Reino Unido. No sé si, bueno, después vamos a dar la palabra para que el público también pueda preguntar y pueda plantear sus dudas, pero no sé si vosotros tenéis una recepción allí que el hecho de que seáis británicos suponga un problema cultural, al fin y al cabo. Es decir, yo me pongo en el papel estando en la América Latina, supongo que uno tiene más afinidades con la televisión española por aquello de compartir de base el idioma que con el servicio británico en español, que bueno, que así a priori puede incluso ser una contradicción en términos, ¿no? Pero no sé si os encontráis una barrera en una primera fase, que luego obviamente se rompe, o el prestigio de la BBC supera cualquier tipo. No, digamos, barrera no, porque nosotros como tenemos presencia en el lugar, tenemos gente, tenemos corresponsales, tenemos oficinas, entonces esa gente que está en el terreno nos ayuda a entender bien la situación del lugar y nos ayuda a entender a cómo comunicar mejor la información. O sea, por ser británicos, digamos, yo no diría que hay una barrera en ese sentido, no. Porque hablamos en el mismo idioma, nosotros usamos, por ejemplo, un español, digamos, casi neutro, tratando de... Piensen en todos los países y las distintas formas en las que se hablan en todos los países, tratamos de no usar palabras que son muy argentinas o son muy, no sé, cubanas, es un ejercicio interesante.
Pero no veo que haya una barrera porque sea un medio británico, no. ¿Hay mucha competencia? Porque bueno, está CNN en español, pero no sé si hay una competencia muy buena. Sí, digamos, una de las cosas que descubrimos nosotros es que en muchos países pudimos entrar fácilmente porque los medios están muy centrados en las noticias locales. Y nosotros ofrecemos una agenda también global, o sea, nosotros no solo hablamos de América Latina, sino también de China, de Rusia, usando todo ese músculo que tiene la BBC de presencia internacional. Y nos dimos cuenta que a la gente de América Latina les interesan esos temas, ¿no? Cuando hablamos de Rusia, sobre todo, de China. Entonces, yo creo que hay una doble necesidad en América Latina. Una es la editorial, de tener una mirada un poco más independiente y con grises, y la otra es de diversidad de temas, ¿no? No solo de lugares, Rusia, China, India, lo que sea, sino de temas, de ciencia. A nosotros los temas de ciencia, por ejemplo, nos funcionan muy bien. Entonces, esas dos necesidades nosotros las hemos tratado de explotar y, digamos, ofrecer contenidos en ese sentido. Parece bastante lógico, ¿no? Como espectador, el que a uno le guste la BBC por todo lo que nos estás contando, ¿no? Es un modelo de prestigio, pero es verdad que nos encontramos muchos medios estatales, quizá no tan públicos, aprovechando la diferenciación que nos hacías al principio. Antes me hablabas del ejemplo de RT, de Russia Today. No sé si es un ejemplo porque además tiene éxito con el público, ¿no? Sí, Russia Today es un caso RT, un caso muy interesante porque es un medio creado por el gobierno ruso. Tiene muchos recursos, ha crecido, tiene un servicio en inglés, otro en español. Pero bueno, uno lo ve, no sé si alguien lo ha visto acá, Russia Today, y básicamente lo que ve cuando uno lo ve es una constante justificación de todo lo que hace el gobierno ruso, digamos, ¿no? Es como una agencia más del gobierno ruso. Y además es como evidente, ¿no? No hay como preocupación por ocultarlo, ¿no? Entonces es claramente un caso de un medio estatal que no puede diferenciar, ¿no? Diferenciarse del gobierno que lo creó, ¿no? Vamos a dar la oportunidad de que los que estéis aquí también formuléis alguna pregunta a Max. Hay muchos comentarios en redes, no hay preguntas, todos los comentarios en su mayoría son positivos para tu tranquilidad. Se aceptan los negativos. Se aceptan los negativos, pero de momento hay más bien pocos, o sea que vamos bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta que formular, alguien tiene alguna curiosidad sobre la BBC, sobre el modelo. Sí, aquí tenemos una. Me parece a priori, así que Félix. Y luego tenemos otra por allí por el fondo, sí, comience Félix y... Ahí está. Bueno, pues rompo el fuego. Me llamo Jorge del Corral. No, era solo precisar algo sobre la financiación de la BBC. Sí. No es nada específico. Todas las televisiones públicas, y yo no voy a hacer distinción si estatal o pública, son públicas y por tanto tienen que responder a la ideología de todo el Parlamento. Todas ellas se financian con lo que se llama canon, que es lo que usted ha explicado, de 179 libras, en fin. Y se financian así desde el inicio de sus tiempos. Siempre ha existido un canon. Primero fue al aparato de radio, luego al aparato de televisión en blanco y negro, luego al aparato de televisión en color. Eso es así en todos los países de la OCDE, menos en España. Y hasta hace 2 años aproximadamente también eso era propio de la televisión portuguesa. Es decir, España y Portugal no se financiaban con un canon, que es un impuesto finalista y lo más racional para que tenga independencia económica del gobierno de turno, que no dependa del ministro de Hacienda, como en España. ¿Por qué lo tenían España y Portugal? Pues porque cuando llegó la televisión a España y Portugal había 2 dictaduras, una en cada país, y naturalmente a esos gobiernos les interesaba
hacer lo que ahora hace, por cierto, TV3 en Cataluña, adoctrinar a la población. Es decir, en aquel entonces, además, solo había un canal, era mucho más potente el adoctrinamiento que hace TV3. Bien, aclarando eso, yo querría preguntarle sobre TV3. ¿Usted cree que TV3 es de verdad una televisión pública cuando solo se dedica al adoctrinamiento del independentismo en Cataluña? Muchas gracias. Vaya por delante, antes de que Max responda, que Max es argentino, viene de vivir 20 años en el Reino Unido, quizá no tenga toda la información para opinar sobre TV3, con lo cual vamos a ser condescendientes con lo que pueda... Periodista de la BBC, como cualquier periodista de la agencia AFE, conoce perfectamente la política, al menos de Europa. Bueno, puede ser que no, sí, pero vamos a sí, escuchar. digamos... si usted me pregunta mi opinión personal, esto lo voy a decir como opinión personal, digo, yo no lo consideraría un medio público quizás, ¿no? Con la diferenciación que yo hice antes, ¿no? Cuando los contenidos se ven que van hacia un lado solamente, uno tiene dudas, ¿no es cierto?, de cómo se financia. Y respecto a lo que usted decía del financiamiento, yo creo que lo importante no es el financiamiento de dónde viene de ese canon, lo importante es cómo se maneja ese canon, es cómo se gestiona, si hay un ente realmente independiente que maneja la financiación del medio. Eso es lo que hace la diferencia, no de dónde viene el dinero. Pero bueno, o sea, no sé si respondo a su pregunta, pero... No, en primera parte era decir que sí, todas las televisiones de la OCDE, de los países de la OCDE, se financian de la misma manera. Sí, que solo ahora mismo en España, cosa curiosa, ¿no? Sí. Que depende del ministro de Hacienda y por eso no es una televisión pública, televisión española, en el sentido de la palabra, es decir, no es una televisión que siempre ha dependido del gobierno de turno, como ocurre con todas las televisiones públicas autonómicas en España. Y luego me interesaba su opinión sobre TV3 y ya me la ha dado, así que está hoy en día, pues, en fin, estamos oyendo muchas cosas sobre la intervención, no intervención, si eso, en fin, conculca los principios de independencia y de libertad de expresión y libertad de prensa y todas estas cosas. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad de que intervenga. Por aquí teníamos otra pregunta. Félix. A ver si los estudiantes, es verdad que vemos que hay un buen número de gente joven, eso siempre es muy positivo, así que... A ver, ahí tenemos por ahí un estudiante. Creo. A ver si ahora... En primer lugar, dar las gracias por estar aquí, por dedicarnos un poco de tiempo e ilustrarnos. Y luego quería hacerte una pregunta desde el punto de vista de que el mundo está cada vez más globalizado. Entonces, ¿crees que todos los medios en general deberían aspirar a internacionalizarse? Porque yo, desde mi punto de vista personal, encuentro que a menudo sucede que, por ejemplo en España, no se da suficiente prioridad a la información internacional y es algo que es fundamental en la sociedad hacia la que nos estamos acercando en este mundo globalizado. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Sí, yo estoy de acuerdo. Los medios deberían estar más internacionalizados porque los hechos están cada vez más interconectados entre países. Lo que pasa allá te afecta aquí, lo que pasa en aquel otro lado te afecta en este otro lado. Y no solo por eso, sino porque vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, ¿no? Que es muy difícil hacer sentido de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha incertidumbre, está cambiando mucho, hay procesos conflictivos por todos lados. Entonces, una de las funciones nuestras como medio público es tratar de ayudar a la gente a entender lo que está pasando, ¿no? Y creo que todo esto que estamos diciendo apunta a que hay que tener un contenido más internacional, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Sí. Antes de pasar a Félix, nos ha llegado una pregunta. Michelle Suárez nos pregunta si está descartada la señal de la televisión satelital en español de la BBC. ¿Descartada? Descartada, es decir, si se
entiendo que si se contempla la posibilidad de que BBC en español se pueda ver. Sí. Hay varios servicios de la BBC que están tratando de convertirse en televisión. Bueno, algunos ya lo son, el árabe, persa, etcétera, etcétera. Pero por el momento no hay presupuesto. Pero es un proyecto. Sí. No hay presupuesto por ahora. Félix. Sí. Has hablado de la dependencia de los medios privados de la audiencia. Se supone que hay una cierta superioridad en ese sentido, a lo mejor de los medios públicos, que puedo compartir, pero me gustaría que a lo mejor trataras también si en otros grandes temas también crees que lo público debería tener un espacio, por ejemplo, en sanidad, que hay una tendencia desde hace muchos años a privatizar casi todo. Entonces, bueno, simplemente ampliar del periodismo a otras áreas. O sea, la ampliación, igual que existe... Sí, perdona, a lo mejor me he liado. Es decir, que hay una tendencia desde hace unos años a privatizar casi todo. Entre ellos está el periodismo y los medios de comunicación, pero que eso lo podemos trasladar al transporte, a la sanidad. Perdón, que a lo mejor no me he expresado bien. Mi opinión personal es que yo soy un defensor de lo público, ¿no? Y creo que si uno lo privatiza, tiene que haber una serie de controles que permitan que no haya abusos o exceso de voluntad de lucro y demás. Yo creo que sí es un modelo que se podría, de hecho existe, digamos, hay la salud pública, en Reino Unido la salud es pública y hay otros ámbitos que también son públicos. Sí, yo creo que es un modelo que se puede, con sus diferencias, ¿no? Con sus diferencias. Yo trabajo para una institución privada. Yo no sé aquí los estudiantes si son de instituciones públicas o de privadas. ¿De dónde son? ¿Públicas? ¿Cuántos hay públicos? ¿Y privados? Vale. No, es que en la educación también se da esa disyuntiva, ¿no? Entre lo público y lo privado, y yo creo que hay un debate ahí también a abrir. Sí. Yo creo que en todos los ámbitos siempre se da esa división, ¿no? Por allí tenemos varias preguntas, por aquí. Sí. Hola, soy Charo Moreno, vicepresidenta del Club de la Comunicación. Y yo creo que está claro el interés y la labor de la BBC en los países iberoamericanos. ¿Y cuál sería la reversión de la información? Me explico. En el Reino Unido interesa la información de Iberoamérica, es decir, si vosotros estáis en los países y estáis adaptando incluso el lenguaje o las palabras a Cuba, a Argentina, esa información, esos corresponsales, esa gente que tenéis ahí, con toda esa información la trasvasáis al Reino Unido. ¿Les interesa realmente la información en Gran Bretaña? ¿Les interesa la información de América Latina? Sí, es más de lo que uno pensaría. Sí. Nosotros, dentro de la BBC, por ejemplo, nosotros somos los que proveemos la información al resto de la BBC en inglés. Por ejemplo, si pasa algo grande en Venezuela, nuestro corresponsal en Venezuela sale en televisión en inglés. O sea, trabajamos en una cosa como bilingüe, digamos, y multimedia. Sí, nosotros somos como el punto de referencia de la BBC sobre asuntos latinoamericanos para el análisis, la cobertura de información y demás. Y hay bastante interés en España, en lo que está pasando en España hay mucho interés en Venezuela, en lo que está pasando en México con el narcotráfico, los cambios de signo político en los gobiernos de Sudamérica, Argentina, lo que está pasando en Brasil, está pasando cosas muy graves en Brasil, que es otro de los países que nosotros cubrimos, a pesar de que es otro idioma. Pero sí, hay más interés de lo que uno pensaría. Sí. Tenemos otra por aquí, en esta segunda. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Segovia, soy profesora en la Universidad Complutense y quería preguntarte un par de cosas sobre la BBC, sobre si ha habido cambios en los últimos meses, ¿no? Has comentado, ¿no?, con respecto a la BBC Internacional, antes sí que te recibía una contribución del Foreign Office para
financiarse, ¿no? Porque como es un servicio que se presta al exterior, tampoco querían que fueran los ciudadanos ingleses los que lo pagaran. Si esto ha sufrido o si se notó en algún momento, ¿no?, dentro de la BBC Internacional esa retirada de la financiación del Foreign Office, si no recuerdo mal, se produjo hace unos años. Sí, exactamente. Y luego también, si lo mismo, ¿no?, si se ha producido algún cambio con la renovación de la Carta Real, ¿no? Y que también contaras un poco, porque a mí me parece que es un instrumento también de los más importantes para mantener ese contacto con el público, ¿no? Eso habría que explicarlo la renovación, también, ¿no? El cada 10 años estar pendientes, ¿no?, de lo que la audiencia quiere o de los cambios que quiere implementar la audiencia y que la BBC lo reciba, ¿no? Me parece un instrumento también interesantísimo. Sí, son dos puntos, de hecho son dos puntos muy, muy importantes, gracias por preguntarlo. Lo primero, el dinero que recibía el Servicio Mundial del Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, eso ya no existe hace un par de años. Y en parte tiene que ver con el modelo que sigue de la BBC de dejar de depender de dependencias del gobierno para recibir fondos. Ahora, eso lo que generó es que servicios como el nuestro, los servicios de idiomas, tuvieran que competir por el mismo presupuesto, con la parte en inglés, digamos, de la BBC, por el mismo presupuesto. Pero afortunadamente, dentro de la BBC se dieron cuenta que había potencial en los servicios de lenguajes, digamos, y nos han mantenido el presupuesto. Así que en ese sentido las cosas salieron bien. Hay más competencia por el presupuesto, pero por ahora estamos bien parados. En cuanto al charter, Royal Charter, que le dicen es cada 10 años, 10, 11 años, eso va cambiando un poquito, la BBC revé con el gobierno, básicamente, cómo se va a financiar, básicamente, ¿no? Es una revisión que se hace años porque el mercado cambia, digamos. Hoy en día se puede financiar con el impuesto que se paga por tener televisión, pero en 10 años quizás no, porque la gente cada vez usa menos el televisor. ¿Qué viene ahora? Hay mucha gente que consume cada vez más la información en tabletas, ve los programas de televisión en tabletas, en el celular, etcétera, etcétera. Entonces ese instrumento lo que permite de rever todo cada 10 años de cómo se financia la BBC y cómo se va a manejar, permite actualizar, digamos, el financiamiento y los objetivos de la BBC a lo nuevo que esté pasando en el mercado. Es un instrumento muy importante. Y la razón por la que es cada 10 años, de nuevo volviendo al tema de la independencia, es que los gobiernos en Reino Unido duran 5 años. Entonces, el hecho de que se renueve cada 10 años lo independiza del cambio de signo de gobierno, digamos. Más allá de quién esté en el gobierno, se renegocia igual, digamos. Como otra contribución pequeña a tratar de que sea más independiente como medio de comunicación. Aquí tenemos una más. Bueno, de hecho tenemos dos más allí en esta esquina. Eso es. Hola, buenas. Hola. Yo soy gran fan de BBC, de hecho, me paso todo el tiempo mirándolo. Y a mí me llama la atención como periodista que soy también. ¿Cómo? Sí, que me llama la atención como periodista y también como profesional de comunicación. ¿Qué piensa un periodista de la BBC y también un editor o alguien en headquarters en Londres cuando Donald Trump en una rueda de prensa que específicamente le dijo al reportero de BBC, "You are fake news"? ¿Qué siente ese periodista? ¿Qué siente la BBC? ¿Y cómo responde a eso? ¿Con orgullo? O sea, pues para mí sería un honor que Trump me diga fake news, por un lado. Sí, el periodista como le respondió con mucho aplomo, le dijo, no, pasa tal cosa, pasa tal otra. Digo, que Donald Trump lo llame a uno fake news es una cosa buena en realidad, digamos, que es el promotor de la fake news, digamos, es parte de los desafíos de hoy, es que hoy cualquier funcionario dice cualquier cosa sin contraste de hechos, son opiniones. Para la BBC eso fue algo bueno en realidad, porque, digamos, fue un cuestionamiento de un presidente que ya sabemos cómo es, y digamos, contribuyó a la fama de objetividad, si quieres, o de equilibrio informativo que tiene la BBC. El periodista le respondió bastante bien, sin dejarse llevar por esa provocación,
Y esa fue para mí la mejor respuesta que pudo haber dado, ¿no? Sin responderle a esa agresión directamente, ¿no? Sí, es un orgullo en realidad. Al hilo de la pregunta que formulaban sobre la CNN, hay muchos comentarios, en fin, sobre la situación en España, ¿no?, con los medios públicos. Yo no sé si hoy, por ejemplo, hemos vivido un día informativamente muy ajetreado, ¿no? Se han dado muchos titulares en muy poco tiempo, llegaban muchas alertas a muchos lugares que después se volvían a contradecir. No sé qué política. Todos conocemos la política de CNN de contarlo ahora, está pasando, te lo estamos contando, creo que es el claim. No sé si esa política es la que vosotros seguís en un mundo que, como vemos hoy en día en España, sin ir más lejos, da titulares que se contradicen a la hora siguiente o a los 5 minutos siguientes. Bueno, una de las cosas que nosotros en realidad no nos importa salir rápido. Eso es una de las premisas de la BBC. Nosotros esperamos y tratamos de contrastar la información y confirmarla y buscar fuentes, y no nos importa salir tarde, porque sabemos que el valor, o apostamos a que nuestro valor sea la credibilidad. Entonces, cuando tú apuestas a la credibilidad, no necesitas apostar a la rapidez, ¿no? Y al fin y al cabo, en el largo plazo, nosotros creemos que eso es una estrategia mucho mejor que salir y después tratar de rectificar una información que sacaste hace 5 minutos, porque la información cambia. Y también tiene que ver con esos mecanismos de verificación que usamos. Unos mecanismos de verificación sólidos llevan tiempo, ¿no? O sea, hay que hacer llamados, hay que hablar con las fuentes y demás. Y cuando uno apuesta a eso, evidentemente no puedes salir rápido, es la apuesta, digamos. ¿Cuántas comprobaciones hacéis de cada información, por curiosidad? Bueno, depende. Digamos, en general la regla son 2 fuentes mínimo diferentes, porque uno puede decir AP, la agencia Associated Press, está diciendo tal cosa, y AFP, la agencia francesa, está diciendo otra cosa, pero por ahí las dos están citando la misma fuente, ¿no? Entonces estamos hablando de fuentes reales 2. Y cuando son temas controvertidos, polémicos, pueden ser más, depende cuántas voces estén en la controversia, ¿no? Si hay 3 voces en la controversia, necesitamos hablar con las 3, ¿no? Pero bueno, eso garantiza, digamos, que no haya que rectificarse tanto. Eso es, ¿Alguna vez también? Sí, pasado ha pasado, pero... ¿Tenemos por ahí una pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Lorena Galdón, trabajo en Canal Internacional de Televisión Española y estoy en un formato que es prácticamente pionero, porque me parece como un poco autocrítica que siendo Televisión Española y España la lengua materna del español, que todavía no hubiera exprofeso ningún formato. Y bueno, te quería abrir las puertas de nuestro plató para que estés invitado. Nos encantaría tenerte con nosotros. Y mi pregunta es que en cuanto a la información fugaz que impera hoy en día y con los datos que tenéis la BBC, ¿hay alguna diferencia entre la audiencia de consumidores de esta información de usar y tirar y los que consumen información elaborada en cuanto a cifras, o cuál es la tendencia? Porque me ha llamado mucho la atención pues, que nos contaras cómo se originó ese problema en Oriente Medio, haya sido pues, el líder, ¿no?, de las notas que habéis elaborado. Gracias. Sí, en realidad hay una necesidad. Nosotros lo que hemos identificado es que hay una necesidad de las dos cosas, ¿no?, de la noticia, pero la noticia por sí misma no basta. O sea, a la gente le gusta, por lo menos a nuestro público, le gusta que le demos datos, hechos, contexto, análisis, o que agarremos la misma noticia y tratemos de buscar ángulos alternativos a la noticia. Yo creo que existe la doble necesidad, ¿no? No sé si es una buena apuesta apuntar solo a noticias o apuntar solamente a lo otro. Son las dos cosas interlazadas y ofrecidas al mismo tiempo. No sé si eso contesta a tu pregunta o... Sí, okay. La verdad es que es un gusto tener además preguntas de medios públicos que hoy hay presentes. De hecho, creo que no va a ser la última. No sé si tenemos por ahí alguna más. Hola, solo quería saber, era una curiosidad. En un mundo que está tan en crisis, que hay tantas crisis en países,
¿Habéis notado, no sé si lo sabrá, vamos, ¿habéis notado si, por ejemplo, en un país que hay una situación de crisis en la que los medios de comunicación locales, la gente piensa que no puedan estar dando la información objetiva, se buscan información en la BBC? Y si es así, ¿habéis notado alguna situación así en España con la situación de la crisis catalana? Muy buena pregunta. En el caso de América Latina, yo diría que Venezuela es el caso principal. Nuestra audiencia aumentó muchísimo, sobre todo en el último año, los últimos 2 años, que ha empeorado muchísimo la crisis y claramente no hay medios que reflejen esos grises, esos matices. Ese es un caso. Y en el caso de Cataluña, lo que puedo decir, no lo hemos analizado todavía bien, pero nuestra cobertura del tema catalán ha tenido bastante éxito, se ha leído mucho. No tengo los datos todavía para hacer la interpretación de por qué está pasando. Una de las teorías puede ser que los medios, algunos medios en España tengan una visión un poco sesgada para un lado o para otro. No lo sé, estoy especulando y no quiero ser tampoco irrespetuoso de hacer un análisis que por ahí es completamente errado. Pero sí, el caso catalán es muy llamativo también. Cuando tenga me gustaría compartir los resultados del análisis, pero sí. Ese es un caso también que ha mostrado que hace falta también un medio diferente o medio alternativo. Porque estás hablando además del consumo de informaciones, es decir, nos estás hablando de los españoles leyendo noticias sobre Cataluña en la BBC. Sí. No sé si esos datos son crecientes o si es más gente en el exterior que quiere entender lo que está pasando. No, incluso en España, eso es lo que nos sorprendió. Y una de las cosas interesantes es que nosotros tratamos, por ejemplo, de reflejar el lado de todos los catalanes que están en contra del proceso independentista, que sentimos que en un momento no estaba bien reflejado ese lado, y tratar de buscar aquellos temas que quizás los medios en aquel momento no estaban, creemos nosotros que no estaban cubriendo bien. Y eso nos dio, por ejemplo, bastante público dentro de España. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Desde luego hay tiempo para formular alguna más, por ahí veo. Enseguida. Aprovecho para decir que seguimos recibiendo preguntas vía Twitter, con el hashtag medios públicos, porque si no entra. Hola, ya que dijo que Venezuela había sido tan importante en el último año, yo soy periodista venezolano. ¿Cómo ha sido la relación de la BBC con el gobierno venezolano? Ya sea con respecto al corresponsal o si ha habido alguna respuesta o insulto de parte del gobierno venezolano hacia la BBC o alguna declaración que involucra a la BBC. ¿Si han tenido algún altercado? Hemos tenido varios, lo mismo hemos tenido en Cuba también. En Venezuela hemos tenido una relación ambivalente con el gobierno. Nuestro corresponsal en Venezuela tiene cierta llegada a Nicolás Maduro, pero también ha tenido muchos problemas por algunos temas que ha publicado, sobre todo el deterioro de la salud pública, por ejemplo, el tema de la falta de medicamentos y de alimentos. Esas son historias. Hemos hecho como investigaciones muy profundas de lo que está pasando y mucho no le ha gustado al gobierno. De hecho, a uno de nuestros periodistas que mandamos a apoyar al corresponsal no lo dejaron entrar a Venezuela. Y bueno, tuvimos que, en el momento peor de la crisis, contar con una sola persona porque no nos dejaron darle apoyo. Sí, es un problema. Lo mismo, bueno, en Cuba nos ha pasado también. Sí. Y preguntado por países, nos pregunta Andrea Navarrete por Colombia. Hemos hablado mucho de que hay medios que pertenecen al Estado, que son estatales, que a lo mejor no son públicos. Ella nos pregunta por Colombia, donde nos dice los medios pertenecen más a las personas con dinero que al gobierno. Si crees que es factible un modelo como la BBC en un país en el que, según nos cuenta, pertenecen más a la gente, digamos, con dinero. Sí, bueno, es difícil competir en mercados donde hay grandes conglomerados de medios, eso está claro. No sé si es muy difícil de responder si un modelo, no conozco muy en detalle la situación, el mercado en Colombia.
digamos, potencialmente podría ser aplicado un modelo así, pero bueno, después hay situaciones muy locales que hay que analizar y ver si se puede. Pero bueno, en principio diría que allí donde las empresas de medios son muy grandes es como difícil meterse, digamos, ¿no? Con un modelo así. Sí, sí, sí. Tenemos ahí una pregunta más. Sí, buenas tardes. Yo soy Lorena Arraiz y quería preguntarte, también periodista venezolana, y quería preguntarte sobre, basado en tu experiencia, por supuesto, ¿cómo puede influir la politización de los medios o incluso la dependencia económica, no solo política, en la formación de opinión pública que se genera a partir de la información que viene de los medios? Sí, uno de los fenómenos es, digamos, el problema de los medios que responden a ciertos intereses económicos es que uno difícilmente vea todo el espectro de la información, ¿no? Ese me parece que es el gran problema, toda la gama de información. Entonces, yo creo que la propiedad privada de un medio, no digo que sea necesariamente malo, pero digo, en general no es algo que promueva la diversidad, ¿no es cierto? El modelo, por ejemplo, yo hablo de este modelo porque es el que conozco, el directorio de la BBC es un directorio que está conformado independiente, que está conformado por gente de todos los sectores sociales. Hay gente de la cultura, gente de las artes, gente de los sectores sociales, y esa es la gente que define un poco la agenda, cuáles son los temas importantes, cómo se distribuye el presupuesto, etc. En un medio privado de un gran conglomerado, digo, uno podría pensar que el principal interés es su interés económico, no sé, la búsqueda de audiencia por la publicidad. Entonces yo veo más difícil que haya una amplia diversidad de temas y de ángulos y de enfoques en un medio de ese tipo, ¿no? Es como el pensamiento natural, pero bueno. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, una concretamente, no mucho más. Fantástico, creo que hemos... perdón, creía que ya habíamos satisfecho todas las necesidades, pero... Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien. Hola, Mac. Yo es que soy periodista de la agencia EFE, medio público. También estuve de corresponsal en Argentina, por ejemplo. Qué bueno. He llegado un poquito tarde ahora por el tema de Cataluña, he venido corriendo. Y no he oído el inicio de tu exposición, pero me gustaría preguntar dos cosas. Primero, en general, ¿tú crees que los medios públicos, en general en el mundo, cumplen todavía la función de servicio público realmente? ¿O son medios públicos porque están financiados por instituciones públicas, nada más? Y la segunda es con respecto a Latinoamérica. ¿Hasta qué punto crees tú, yo tengo una visión, a ver si coincidimos, hasta qué punto crees tú que es fácil poder contar realmente lo que está pasando en un país, en un país en el que no existe realmente una libertad de información? Bueno, la primera pregunta la respondí un poco al principio por eso, como he llegado tarde. Pero bueno, te la repito, yo lo que hacía era una diferencia entre medios estatales y medios públicos. El medio estatal que, digamos, depende directamente de dinero del Estado, que tiene quizás menos independencia para decidir su agenda y cómo se financia y se distribuye el presupuesto. Y los medios públicos que tienen un ente independiente del gobierno de turno y del Estado que deciden cómo se financian y cómo deciden los temas y cómo llevan adelante su agenda y demás. Esa es una clara diferenciación, digamos. ¿Pero crees que se ha perdido el carácter de servicio público? Bueno, depende qué medio. Depende qué medio. Digamos, yo hablo del caso que conozco yo, digamos, no digo que sea el mejor, que sea ideal, ni sea perfecto, ni nada, pero digo sí, le puedo decir que hay una vocación de
de servicio, de ayudar a la gente a entender el mundo, digamos, eso sigue presente, digamos, en un mundo tan cambiante y tan lleno de tanta incertidumbre. Eso existe. No sé si pasa en todos los casos, pero nosotros al menos tratamos de hacerlo y lo tenemos como uno de los objetivos. La otra pregunta era sobre, perdón. Sobre qué tan fácil es ofrecer una información veraz de lo que está pasando en un país que por sí mismo tiene unos límites increíbles en la libertad de información o en la libertad de expresión. Y es muy difícil, es muy difícil. Nosotros lo vemos en muchos de los casos, los corresponsales que tienen que hacer malabarismos para poder hablar con funcionarios, porque por lo que publicaron en 2 artículos anteriores no les gustó lo que escribieron, entonces no los atienden más. Pero al mismo tiempo para nosotros es importante tener la fuente oficial para contrastar, para tener su voz y demás. Es muy difícil, es muy difícil. A nosotros lo que nos pasa es que hay artículos que terminamos trabajando meses para tenerlos bien contrastados y con todas las fuentes, pero bueno, vale la pena porque al final el resultado es balanceado, digamos, ¿no? Sí, es muy difícil, sí. Ya está, gracias. Esta dificultad y estos malabarismos que nos decías, tenemos una persona que quiere hacerte una pregunta que no se ha tratado hasta ahora y que yo creo que lleva al límite, ¿no? Estos malabarismos sí. Michel Fopp nos pregunta, ¿ISIS y la ejecución de periodistas hasta qué punto están dispuestos a cubrir noticias en zonas de peligro? No sé si hay alguna política al respecto dentro de la BBC. Bueno, es un país que le ha tocado mucho, muy de cerca, ¿no? Sí, la BBC cubre conflictos, pero hay una serie de reglas que tienen que cumplir los periodistas, digamos, no hay que morirse por la profesión, eso está claro, ¿no? O sea, hay periodistas que se arriesgan mucho, pero hay una serie de salvaguardas, de seguridad, hay un equipo dentro de la BBC de seguridad que está especializado, son exmilitares británicos que están especializados en seguridad, que asesoran a los periodistas para ir a zonas de conflicto. Entonces hay una serie de salvaguardas. Sí, ¿qué ha pasado? Hay un periodista que estuvo en Siria y terminó paralizado, por ejemplo, porque le pegaron un tiro. Gardner, de apellido, que hoy uno lo ve por la BBC en silla de ruedas, ¿no? Y son cosas que pasan, pero bueno, también es el riesgo que uno corre por mostrar situaciones que vale la pena mostrar por interés público, por ejemplo, el uso de armas químicas en Siria, todo lo que está pasando con el Estado Islámico, ahora en retirada de muchos de los países. Pero bueno, sí, hay una serie de salvaguardas, ¿no? Pero hay accidentes también, ¿no? Sí. Pues lamentablemente nos acercamos ya al final de esta charla. Yo quisiera agradecer a Max el que hoy haya querido estar aquí con nosotros haciendo un gran esfuerzo. Quisiera agradecer también al público su participación y que hoy estén aquí y pedirles que además no se muevan de sus asientos porque a continuación vamos a comenzar una mesa redonda sobre gestión de medios públicos con nada más y nada menos que Soledad Gallego Díaz y con Hernán Triviño, gerente de la Televisión Nacional de Chile. Y bueno, agradecerles su presencia y agradecer a Max que haya compartido la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias.